porque aquí el cielo está abierto, porque aquí los brazos también. Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión virtual. Les saluda el profesor José Ricardo Aliaga, candidata de la especialidad de matemática de los niveles de tercero de secundaria de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea Boliviana. Continuamos el repaso de la unidad temática 1. Para ello nos dirigiremos a nuestros libros. Habíamos quedado en la página 17, congruencia y semejanza de figuras planas. Avanzamos y en la siguiente página tenemos criterios de congruencia y semejanza. Veremos los 3 criterios de semejanza y los 3 criterios de congruencia. Posteriormente veremos razón y proporción entre segmentos. Luego veremos el teorema de Tales, la aplicación del teorema de Tales, de los conceptos de congruencia, semejanza, razón o proporción en las estructuras y actividades tecnológicas. Y finalmente repasaremos una vez más fractales y su relación con la naturaleza. Vamos a las diapositivas. Criterios de congruencia y semejanza en triángulos. Vamos a comenzar con el criterio de semejanza número 1, criterio ángulo-ángulo. Si dos de sus ángulos son iguales. Si dos de sus ángulos son iguales de dos triángulos semejantes, tenemos un triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. El ángulo del vértice A mide exactamente lo mismo que el ángulo del vértice A'. Es decir, alfa es exactamente igual a alfa'. Lo mismo ocurre con el ángulo beta, que es lo mismo que el ángulo beta' para el triángulo grande. Por lo tanto, deducimos por suma interna de ángulos que el ángulo gamma del vértice B y del vértice B' miden también lo mismo. Entonces el triángulo ABC será semejante con el triángulo A'B'C'. Vamos al segundo criterio de semejanza, criterio lado-lado-lado. Si sus 3 lados son proporcionales. El triángulo ABC y el triángulo A'B'C', donde el lado A será proporcional a A', B será proporcional a B' y C será proporcional a C'. Es decir, generaremos los siguientes cocientes que nos darán una constante K. El cociente obtenido de comparar los lados homólogos entre sí recibe el nombre de razón de semejanza, que la aplicaremos más adelante. Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B'C'. Vamos al siguiente criterio de semejanza, que es el criterio lado-ángulo-lado. Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Nuevamente tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Es decir, A es proporcional a A', C es proporcional a C'. Y el ángulo comprendido entre estos lados, entre AC y entre A'C', es congruente. Vale decir, alfa mide lo mismo que alfa'. Entonces podemos tener la certeza de que el triángulo ABC es semejante a triángulo A'B'C'. Ahora sí, pasemos a congruencia. Tenemos el primer criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Si dos lados de uno tienen la misma longitud que dos lados del otro y el ángulo comprendido entre estos lados es el mismo en ambos triángulos. Tenemos el triángulo ABC, el triángulo DEF. Entonces, el lado A
medirá exactamente lo mismo que el lado A del otro triángulo. En otras palabras, el segmento AB mide lo mismo que el segmento DE. Lo mismo ocurrirá con el segmento AC, que mide lo mismo que el segmento DF. Tenemos la certeza de que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Continuamos. Vamos al segundo criterio de congruencia, que es el criterio ángulo-lado-ángulo. Si dos ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF, donde el ángulo del vértice B medirá lo mismo que el ángulo del vértice E. La longitud del segmento BC será la misma que el segmento EF y el ángulo del vértice C será el mismo que del vértice F. Entonces tendremos la certeza de que los triángulos ABC y DEF son triángulos congruentes. Continuamos y pasaremos al último criterio de congruencia. Criterio lado-lado-lado. Si cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes de otro triángulo. Observemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. El segmento AB mide exactamente lo mismo que el segmento DE, y lo mismo ocurrirá para el segmento BC y EF y el segmento AC de mi primer triángulo con el segmento DF de mi segundo triángulo. Por lo tanto, al ser sus traslados iguales, tenemos la certeza de que hablamos de triángulos congruentes. Continuamos con razón y proporción de segmentos. ¿Qué es una razón geométrica? Una razón es el cociente entre dos números con un orden determinado, pero los mismos deben ser diferentes de cero. Ello para evitar las indeterminaciones o que finalmente el resultado del cociente nos dé precisamente cero. ¿Qué es una proporción? Una proporción resulta si dados cuatro números que representarán unas medidas, números distintos de cero y con cierto orden, la razón de los dos primeros es igual a la razón de los dos segundos. Vamos a explicar esto un poco más detenidamente, es decir, dadas cuatro medidas B, C, D, E, agrupamos en pares de 2, B dividido entre C nos dará T y D dividido entre E nos dará la misma razón. T es igual a T. Entonces, T sería nuestra razón de semejanza. Por lo tanto, estos segmentos, estos pares de segmentos serán proporcionales. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo numérico. Tenemos cuatro segmentos con sus respectivas medidas A, B, C, D, que miden 5, 4, 2.5 y 2 centímetros respectivamente. A dividido entre B, es decir, 5 dividido entre 4 nos da 1.25. En el otro par tenemos C dividido entre D, es decir, 2.5 dividido entre 2, que nos da el mismo valor, 1.25. Son iguales. Como las razones son iguales, se dice que los segmentos A y B son proporcionales a los segmentos C y D. Son proporcionales. A será proporcional a C y B será proporcional a D. Continuamos. Otro ejemplo. Tenemos dos polígonos, el polígono ABCD y el polígono EFGH. Notemos de entrada que las medidas de los lados correspondientes son el doble a las de las medidas del polígono pequeño. Los ángulos son congruentes, por lo tanto los polígonos son semejantes. Y si comenzamos a relacionar los lados correspondientes, AD es ese segmento y EH
o DC, que hace de base del polígono grande, y el segmento HG, que hace de base del polígono pequeño, tendremos siempre un valor de 2, que será K, y ese valor de K será nuestra razón de semejanza. Lo mismo ocurrirá con los otros lados. 35 dividido entre 17,5 nos dará 2 también. Y lo mismo ocurrirá con este otro lado. Continuemos. Otro ejemplo, tenemos un triángulo ABC y un triángulo DEF, triángulos semejantes de igual manera. El lado A mide 8 centímetros y su correspondiente en el triángulo pequeño mide 4 centímetros. El lado C mide 12 y el correspondiente en el triángulo pequeño F mide 6. El lado B mide 18 y el correspondiente lado E mide 9. Notamos que sería 2, ¿no? Si realizamos la división, A dividido entre D, B dividido entre E y C dividido entre F, sería 2. Pero podemos invertir, ¿no? Habíamos avanzado en las clases presenciales en aula de que podíamos hallar dos razones de semejanza, K y K'. En este caso, haciendo la división a la inversa, D dividido entre A, 4 octavos, 6 doceavos, 9 18avos, nos va a dar 1/2. Continuamos. Pasamos al teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Si varias paralelas son cortadas por dos rectas secantes, los segmentos que determinan en una de las secantes son proporcionales a los segmentos que determinan en la otra secante. Expliquemos un poquito este concepto. Polígonos en posición de Tales. Dos polígonos están en posición de Tales si tienen un ángulo en común, los lados que forman este ángulo son paralelos a sus homólogos y las rectas que pasan por los vértices homólogos se cortan en el vértice común. Expliquémoslos de manera gráfica para que entiendan un poquito mejor. Tenemos dos triángulos semejantes, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. El ángulo A mide exactamente lo mismo que el ángulo A'. El ángulo B mide lo mismo que el ángulo B'. Y el ángulo C medirá lo mismo que el ángulo C'. Los ángulos son iguales, por lo tanto son semejantes, ¿no? Ambos triángulos son semejantes. Y los colocamos en posición de Tales cuando los sobreponemos. Recuerden el experimento que hacíamos en clase con nuestras escuadras, de 30 o de 45, en cualquiera de sus ángulos correspondientes. Aplicación, congruencia y semejanza, razón o proporción en las estructuras y actividades tecnológicas. Bien, para hablar de la aplicación tendremos que ver lo que es la homotesia. Y existen dos tipos de homotesia. La homotesia directa, cuando tenemos una figura partiendo de un punto de origen y podemos ampliarla con una razón de semejanza en la proporción que nosotros deseemos, siempre y cuando esta razón de semejanza sea mayor a 1. Y recuerden lo que ocurría cuando teníamos una razón de semejanza K que era negativa, ¿no? Nuestra figura se invertía, se iba al otro extremo del punto de origen. También podíamos reducirla si aplicábamos una razón de semejanza que estaba entre 0 y 1, entre esos valores. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un triángulo. Nos apoyamos en un punto de origen P, en este caso, a una razón de 5/3, por lo tanto nuestro triángulo tendrá que crecer. Y ahí está la construcción. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, la razón de semejanza K, la constante será 2/3. Ese valor está comprendido entre 0 y 1, por lo tanto, nuestra figura tendrá que
reducirse o decrecer. Ahí está. Vemos otro ejemplo con un polígono irregular. En este caso tenemos un vértice A que podemos trasladarlo a un vértice A' y de igual manera haremos con los otros vértices aplicando nuestra razón de semejanza. O invertir la homotesia invertida con un valor negativo, ¿no? Tenemos el triángulo ABC y multiplicado por una razón de semejanza negativa tendremos los vértices A, B, C y nuestra figura se invertirá. El vértice que estaba en la parte inferior, vértice A, pasará a la parte superior. Lo mismo ocurrirá con el vértice C. Fractales y su relación con la naturaleza. Bueno, vamos a ver algunas imágenes simplemente. Recuerden que un fractal no es nada más que partir de una figura geométrica, plana o volumétrica, y en base a esta ir replicando la misma infinitas veces puede ser. Les he enviado varias imágenes al grupo de WhatsApp la primera semana de cuarentena y aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso es volumétrico, y vamos a apreciar un par de ejemplos más. Bien, ustedes han plasmado ello en sus trabajos y pues eso sería todo. Sería todo el repaso de la unidad temática 1. Por favor, estudiantes, repasen, aprovechemos el tiempo, cuídense y recuerden que la mejor manera de cuidarse es quedarse en casa. Hasta otra oportunidad. Porque aquí el cielo está abierto, porque aquí